Vamos a calcular el campo que crea una distribución esférica de carga en principio uniforme, aunque le vamos a dar una cierta generalidad. Vamos a suponer que la distribución tiene simetría esférica, es decir, que la densidad de carga va a depender de únicamente la distancia al centro. Si este es el centro de la esfera, usaremos la coordenada R para indicar la posición de cualquier punto donde vamos a calcular el campo. Vale, pues la idea es que la densidad de carga, que es la carga por unidad de volumen, densidad volumétrica de carga, va a depender únicamente de la distancia. De manera que si yo roto esta esfera, me voy a encontrar con la misma situación. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que cualquier punto que esté a la misma distancia del centro de la esfera, es decir, cualquier punto que pertenezca a una corteza esférica de radio R, va a tener el mismo valor del campo, ya que si, por ejemplo, me fijo en el punto P o en el punto Q y rotamos la esfera para llevar el punto P al punto Q, obviamente la situación, la carga, como es simétrica, la situación es exactamente la misma. Luego, el valor del campo debe ser igual en todo punto que esté a la misma distancia. Eso que nos indica que el módulo del campo solo depende de esa distancia. Eso por un lado. Por otro lado, por la misma razón, si yo me fijo en la esfera, y quiero calcular el campo en cualquier punto del espacio, por ejemplo este, cualquier elemento de carga va a crear un campo en esta dirección y siempre va a tener un elemento simétrico que cree este, o bien divido la carga, o sea, la distribución de carga en dos por el plano que pasa tanto por el ecuador de la esfera como el punto considerado para calcular el campo, y tengo una simetría. Toda esta carga es igual a la carga que tengo aquí. Luego, si esta carga crea un campo que tendrá, obviamente, una componente perpendicular a ese plano y una componente en la dirección radial, esta carga, que es simétrica, va a tener la misma componente perpendicular a ese plano y una componente también radial, ¿de acuerdo? Es decir, esto nos indica, como esto ocurre en cualquier punto que yo considere, lo que nos indica es que las líneas de campo salen radialmente hacia afuera. Entonces, para esta distribución de carga con simetría esférica, podemos aplicar la ley de Gauss, que indica o que dice que la integral del flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, normalmente le ponemos, se llama superficie gaussiana, pero se le ha indicado sub G aquí, pues el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada partido por epsilon sub 0. Ya hemos visto por simetría la forma que tiene el campo y que su módulo solo depende de R. Eso nos indica que el vector campo eléctrico en cualquier punto tiene esta forma. Este vector es un vector unitario que sale radialmente hacia afuera en cada punto. Bien, teniendo en cuenta cuál es la forma que tiene el campo, hay que elegir una superficie de Gauss, de manera que en esa superficie que nosotros elegimos podamos simplificar esta integral. En primer lugar, aquí tenemos un producto escalar. El diferencial de S es un vector normal a la superficie en cada punto. ¿De acuerdo? Entonces, conviene elegir una superficie que en cada punto de esa superficie el vector normal y el vector campo sean paralelos. Teniendo en cuenta cuál es la forma del campo en esta distribución esférica, tampoco hay que ser, vamos, en todos los problemas en los que hagamos nosotros, a ver simetría o bien esférica, cilíndrica o bien plana, con lo cual, en el caso de que tengamos una distribución esférica, elegiremos como superficie de Gauss una esfera, en el caso de que sea cilíndrica, un cilindro, y en el plano, pues elegiremos, bueno, las superficies con caras paralelas, ya lo veremos. Bien, el tema es,
elegimos una superficie de Gauss esférica. Si esta es la distribución de carga, vamos a empezar calculando el campo fuera de la distribución. R mayúscula será el radio de la esfera. Elegimos una superficie esférica para calcular el campo en ella. Esta superficie esférica de radio R es en la que aplicaremos el teorema de Gauss. Bueno, por simetría ya sabemos la forma que tiene el campo. En cada punto de esta superficie el campo va radialmente y hacia afuera. El vector normal a una superficie esférica en cada punto también es radial y hacia afuera. El criterio, cuando tenemos una superficie cerrada, el criterio de elección del vector normal es hacia afuera. Luego el vector normal en cada punto tendrá la forma módulo por vector unitario radial. De manera que el producto escalar del campo por el vector normal en cada punto va a ser únicamente el producto de los módulos. Y esto lo podemos introducir en la expresión de la ley de Gauss. Nos quedará el producto de los módulos. Y sabíamos también por simetría que el módulo del campo eléctrico solo dependía de la distancia. ¿Qué ocurre? Que estamos integrando en una superficie que es una superficie esférica, de manera que todos los puntos de esa superficie están a la misma distancia, R minúscula. Es decir, que todos los puntos de esta superficie tienen el mismo valor del campo. Como estoy haciendo esta integral en esa superficie, esto, el módulo del campo, no cambia en esta superficie. De manera que puedo sacarlo fuera de la integral y nos quedaría la integral de la diferencial de superficie. Eso es la superficie de la corteza esférica. La superficie de una corteza esférica es 4pi r cuadrado. Bien, ¿y eso a qué es igual? Eso es igual a la carga neta encerrado partido por S 0. Como estamos calculando el campo fuera de la esfera, la superficie de Gauss que hemos elegido encierra a toda la carga. ¿Cómo calculamos esa carga? Bueno, lo que vamos a hacer es suponer que la esfera, toda la carga de la esfera, está formada por cortezas esféricas concéntricas de radio. Le llamaría R minúscula, pero para no liarlo con la coordenada que hemos usado antes, la vamos a llamar, yo que sé, pues Z, ¿va? Bueno, pues serían, esta carga total estaría formada por cortezas esféricas de radio Z y espesor diferencial de Z, de manera que la carga elemental de cada una de esas cortezas sería igual a la densidad, que solo depende de la distancia al centro, por el volumen de esa corteza diferencial de volumen. ¿Cuál es el volumen de esa corteza? Pues será el área de la corteza por el espesor. El área de la corteza, como es una corteza esférica, será 4pi z cuadrado por el espesor, que es diferencial de z. Bueno, esta es la carga de la corteza esférica. La carga total de la esfera será la suma de todas las cargas de las infinitas cortezas esféricas de espesor diferencial de z. Es decir, hay que sumar esas cargas de esas infinitas cortezas, lo que equivale a hacer una integral. Luego la carga total será la integral de esa densidad. ¿Y entre qué valores integraríamos? Puesto que estamos calculando la carga total de la esfera, habría que integrar
entre 0 y el radio de la esfera. Bueno, pues esta integral dependería de la densidad que nos dieran. Todos los razonamientos de simetría, si la densidad solo depende de la distancia al centro, son válidos, ¿de acuerdo? En este ejercicio vamos a particularizar y vamos a suponer que la densidad de carga es uniforme. Bien, en este caso, por tanto, podemos sacar lo que es constante fuera de la integral y la carga total nos quedaría rho sub 0 por 4pi, la integral de 0 a r, z cuadrado diferencial de z. Esto es una integral inmediata, 1/3 de z al cubo, evaluado entre 0 y r nos quedaría 1/3 de r al cubo. Luego esto es rho sub 0 por 4/3 de pi r al cubo. Esto es el volumen de la esfera. Si la densidad de carga es uniforme, la carga total es la densidad por el volumen. Bien, sustituyendo esto en la expresión que teníamos anteriormente, que hayamos obtenido a partir de la ley de Gauss, nos sale que el campo se puede calcular de aquí despejando. Esto sería la carga total, vamos, le he puesto carga Q minúscula, vamos a llamarla Q mayúscula, indicando que es la carga total, ¿vale? Podemos ponerlo así, carga total, de manera que el campo nos queda Q partido por 4pi epsilon sub 0 r cuadrado, teniendo en cuenta que 1 partido por 4pi epsilon sub 0 es la constante de Coulomb, esto sería kq partido por r cuadrado, que coincide con el campo que crea una carga puntual a una distancia r. Es decir, el campo que crea una esfera cargada con simetría, o sea, una esfera cargada con una carga q a una distancia r fuera de la distribución, es el mismo que crearía una carga puntual de carga q situada en el centro. Bien, este es el campo en el exterior. Vamos a calcularlo en el interior. Para calcular el campo en el interior, en puntos en los que la variable r minúscula es menor que el radio de la esfera, lo que hacemos es elegir una superficie de Gauss, este es el radio de la esfera, esta es la esfera cargada totalmente, elegimos una superficie esférica de radio r minúscula, siendo claramente r, en este caso, menor que r mayúscula. Bien, todos los razonamientos de simetría son igualmente válidos aquí. Luego, al aplicar la ley de Gauss a esta superficie, nos quedaría igual el producto del campo por la superficie esférica 4pi r cuadrado, y ahora nos quedaría igual a la carga encerrada por esa superficie partido por epsilon sub 0. Bien, la clave aquí, o la diferencia con el caso anterior, es ¿cuál es la carga que encierra ahora la superficie de Gauss? Bueno, pues la que estoy señalando. Aquí hay carga que está fuera de la superficie de Gauss que hemos elegido y que no contribuye al campo. ¿Eso cómo lo cuantificamos? Pues teniendo en cuenta lo que hicimos antes. Esta corteza esférica, esta esfera la suponemos dividida en infinitas cortezas esféricas, hacemos la integral, y si antes sumamos entre 0 y el radio de la esfera, ahora lo que hacemos, con el mismo razonamiento, dividiríamos esto en cortezas y tal, pero ahora la carga está encerrada, y por tanto iríamos la integral de 0 a r minúscula. La expresión es la misma. Y de nuevo vamos a suponer que, bueno, si estamos en el caso de densidad uniforme, pues rho sub 0 por 4/3 de pi r al cubo. Y sustituyendo esto aquí, nos quedaría que el campo por la superficie es igual a rho sub 0, 4/3 de pi r al cubo, partido por
epsilon sub 0. 4pi están aquí, r cuadrado y r cubo, aquí se pueden simplificar. Antes no ocurría eso, porque este era el radio de la esfera, en el caso anterior. De manera que, haciendo esto, el campo nos quedaría un poquito apretado, pero bueno, rho sub 0 r partido por 3 epsilon sub 0. Si dejamos, en vez de poner la carga Q mayúscula, lo dejamos en función de la densidad, este campo que nos hubiera salido. Pues hubiéramos simplificado 4pi, el 4pi aquí, nos quedaría 3 abajo, r cubo, es decir, rho sub 0, r al cubo, partido por 3 epsilon sub 0, r cuadrado. Lo vamos a poner aquí. El campo creado por esa distribución uniforme de carga en forma de esfera nos sale rho sub 0 r partido por 3 epsilon sub 0 en puntos interiores a la esfera y rho sub 0 r cubo 3 epsilon sub 0 r cuadrado en puntos exteriores. Es importante que se vea aquí como fuera de la esfera el campo es proporcional a 1 partido por r cuadrado. Bueno, pues esto lo dejamos así para calcular posteriormente el potencial, y eso lo haremos en otro vídeo posterior, que me imagino que tendréis enlazado.